a continuar. Hemos estado viendo, ¿verdad? Hemos estado tomando algunas lecturas sobre el trabajo del apóstol Pablo. Ya hoy es la última parte, ¿verdad? La última, ya tenemos cuatro domingos, este es el cuarto, en donde hemos estado estudiando, ¿verdad?, acerca del trabajo y no solamente del trabajo, pero del trasfondo espiritual del trabajo del apóstol Pablo como misionero, específicamente en la ciudad de Éfeso. Cómo a través de la predicación de la palabra de Dios, respaldada por el poder del Espíritu Santo, el apóstol Pablo pudo establecer, ¿verdad?, con el Señor por medio del apóstol Pablo, establecer el reino de Dios en ese lugar, establecer el reino de Dios y quebrar esa fortaleza que estaba arraigada ahí en la ciudad de Éfeso. Y la iglesia, ya vimos, ¿verdad?, que la iglesia de Éfeso creció, dio mucho fruto y permaneció por mucho tiempo, por muchos años ahí en ese lugar donde el apóstol Pablo trabajó, donde el apóstol Pablo estuvo. Ya vimos, ¿verdad?, que fue un trabajo muy extenso, que fue una lucha espiritual muy fuerte. Ya vimos también, ¿verdad?, que el Espíritu Santo fue el que le ayudó en esa labor, en esa obra. Y ya vimos que también, ¿verdad?, a través del discipulado ellos cuidaron la doctrina, la palabra de Dios como base, como fuente de revelación de la persona de Dios, y también, ¿verdad?, como norma y como regla de vida, al contrario de lo que mucha gente piensa. Pero vamos a ver hoy una última parte que nos va a servir para complementar todo esto que hemos estado viendo, todo esto que hemos estado estudiando. Y quiero para esto que me acompañen en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, Efesios capítulo 1. Y cuando tenga tiempo, cuando esté ahí en su casa, ¿verdad?, que esté tranquilo, que tenga un momento de paz, lea la carta a los Efesios. Léala una vez y después vuélvala a leer y después léala una vez más, pidiéndole siempre al Espíritu Santo que le hable, que le guíe, que pueda usted tener la capacidad de discernir lo que el apóstol Pablo está diciendo, ¿verdad? Y bueno, con la ayuda de todo lo que hemos visto, todo lo que el Señor nos ha permitido ver en esta serie de predicaciones, y yo sé que le va a resultar de mucha bendición. Carta a los Efesios capítulo 1, vamos a leer del versículo 13 en adelante, ¿verdad? Ojalá tuviéramos tiempo para leerla toda, pero bueno, es bastante extenso, pero vamos a leer algunos pasajes sobresalientes. Dice el apóstol Pablo del 13 hasta el 23, en él, o sea, en Cristo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, escuche esto, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia entre los santos,
y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra. ¿En dónde dice? En los lugares celestiales. Escuche esto: sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Las palabras que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso, qué tremendas palabras. Si usted lo lee después con tiempo, con detenimiento, y pudiéramos, ¿verdad?, pedirle al Señor: Señor, ayúdanos a ver lo que el apóstol Pablo estaba tratando de decir. Mira, lo que el apóstol Pablo está diciendo es que fuimos apartados por Dios. Dice que por haber escuchado la palabra de verdad, fuimos sellados por el Espíritu Santo. Cuando escuchamos la palabra de verdad, dice que vino el Espíritu Santo y puso un sello en nosotros. Y ese sello, hermano, nadie se lo puede quitar. Nadie se lo puede robar. Por eso de repente a veces puede ser, ¿verdad?, que, como dice la canción, andamos volando bajo. Nos enfriamos un poquito espiritualmente. Como que a veces los golpes de la vida nos van menguando, nos hacen tambalear un poco. A veces hasta puede ser, ¿verdad?, que lleguemos a caer. Pasa el tiempo y sentimos que ya nos perdimos. Pero de repente, un día usted se levanta y dice: no sé qué tengo hoy, pero hoy tengo ganas, tengo la necesidad de ir a la iglesia. Y puede decir usted: me da un poco de vergüenza, ¿qué van a decir? Que tenía tanto tiempo que no iba, a lo mejor, ¿verdad?, y ya ni me quieren recibir, no sé, tantas cosas. Pero hay algo que a usted le dice: tienes que ir a la iglesia, tienes que acercarte al Señor nuevamente, tienes que escuchar la palabra, tienes que ir y levantar tus manos y adorar a Dios. Ese es el sello del Espíritu Santo. Que aunque a veces nos apartemos, que aunque a veces nos enfriemos, que aunque a veces, ¿verdad?, volvamos incluso a hacer lo que hacíamos antes de conocer al Señor, pero dice su palabra: si fuésemos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Y tenemos el sello del Espíritu Santo, ¿verdad? Y ese sello nos dice que le pertenecemos a Él, ¿verdad?, que somos de Él, que el Señor nos ha llamado. Dice el apóstol Pablo: y por esa causa escucho, dice, me llegan las noticias. En ese momento, cuando Pablo está escribiendo la carta a los Efesios, Pablo está en la cárcel. Es la primera vez que estuvo en la cárcel en Roma. No está escribiendo desde su oficina, desde su escritorio, no está escribiendo desde un lugar, ¿verdad?, ahí las islas griegas o algún lugar paradisiaco. No, está escribiendo desde la cárcel, desde una celda oscura, en donde tal vez tenía que alumbrarse con una vela pequeña, ¿verdad?, para poder ahí escribir. A lo mejor hasta iba contando las palabras para ver si le alcanzaba la tinta para escribir todo lo que quería escribir, y a lo mejor tuvo que sintetizar. Por eso es tan importante que atesoremos la palabra, porque dice el apóstol Pablo: quisiera yo, hermano, encontrar la manera de hacerles entender. Quisiera encontrar la manera de que todos ustedes pudieran comprender la grandeza, la profundidad, la supereminencia que hay
de Cristo en ustedes. Dice, no ceso de dar gracias en mis oraciones por todos vosotros, para que el Señor Jesucristo y el Padre, dice, les den, en el versículo 17, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. O sea, el apóstol Pablo dice, lo que yo más deseo con todo mi corazón es que ustedes puedan conocer al Señor como yo lo conozco. Dice, que alumbre los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Y escuche esto, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia entre los santos. Hermano, hay una herencia para nosotros, y no es una herencia cualquiera. Dice, las riquezas de su herencia. Tenemos una herencia espiritual tremenda, y a veces la menospreciamos. A veces, sí, pues dice la Biblia que Cristo tiene cosas para mí, pero ahí luego, ahí, a lo mejor muchos cristianos dicen, eso es para que después que nos muramos, ya allá en el cielo, ¿verdad? Vamos a tener las riquezas, y vivimos toda una vida mediocre aquí en la tierra, espiritualmente hablando, porque no logramos alcanzar la estatura que Dios quiere que alcancemos. Dice, ¿cuál es la riqueza de la gloria de su herencia entre los santos? ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? ¿Cuántos creen en Dios? Según la operación de, escuche esto, hermano, porque esto es muy, muy importante que usted y yo lo entendamos. Dice, hay en nosotros un poder. Escuche, Dios ha puesto en nosotros un poder. Dice que es el mismo. Escuche bien. Dice, el versículo 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos. El mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos es el mismo poder que Dios tiene para cada uno de nosotros. Es el mismo poder. No crea usted que es el poder de Dios. Dios no lo ha dado solamente, como algunos pretenden, ¿verdad? Para cumplir todos nuestros deseos. Dios no es el genio de la lámpara que está para que nuestros deseos sean órdenes para Él. Pero Dios nos ha dado un poder, y ese poder, hermano, es el poder de transformar nuestra vida, de que nuestra vida sea transformada para que podamos alcanzar las riquezas de la gloria de la herencia que Él tiene para nosotros. Y no estamos hablando, ¿verdad?, de solamente cuando nos muramos, sino mientras estamos en esta tierra, podamos ver la mano de Dios moviéndose en nuestra vida. Dice, y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Dice, escuche, los lugares celestiales significa el aire, el cielo que usted y yo podemos ver, el cielo azul que usted y yo, las nubes que vemos. La Biblia nos revela que ese es el área donde operan los seres espirituales que el apóstol Pablo llama principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, las huestes espirituales de maldad. Dice el apóstol Pablo, están situadas en las regiones celestes. Pero por eso dice, ¿verdad? Porque los efesios sabían lo que el apóstol Pablo estaba hablando. Acuérdese que estaba ahí arraigada la idolatría, ese culto demoníaco, esas manifestaciones espirituales de las tinieblas estaban arraigadas ahí en Éfeso y operaban en los lugares celestiales, en el cielo. Y dice el apóstol Pablo, pero el Espíritu Santo, dice, resucitó a Cristo de los muertos, sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. Escuche esto,
sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. O sea, Pablo le estaba diciendo, mira, ahí en Éfeso la lucha está fuerte. El ambiente espiritual está pesado. Hay una potestad que está arraigada ahí. Dice, hay huestes espirituales de maldad que están en las regiones celestes y que están bien fuertes y que están decididos a no ceder terreno y a no rendirse. Pero dice Pablo, pero hay uno que está sentado en los lugares celestiales por encima de ellos, y es Cristo. Dice, y el mismo poder de Dios que puso a Cristo en ese lugar celestial encima de todos ellos, es el mismo poder que está en cada uno de ustedes. Es el mismo poder, dice Pablo, pero tenemos que descubrirlo. Por eso dice antes, anhelo que el Señor les dé espíritu de sabiduría y entendimiento y de revelación de Él. Y dice algo muy importante al principio que leímos, que fuimos sellados con el Espíritu Santo, el cual es las arras. Hermano, todos los que se han casado saben lo que son las arras, y todos los que han estado en una boda saben lo que son las arras. ¿Qué son las arras? Son esas moneditas pequeñas que se usan de manera simbólica para cuando una pareja se casa. Bueno, el novio le entrega a la novia las arras en señal de que va a proveer. Ahora, yo le pregunto, cuando el novio está ahí en el altar y le entrega las arras a la esposa, a la novia, ¿ahí ya cumplió con proveerle? No, ¿verdad? ¿Qué cosa es eso? ¿Qué es lo que tiene que hacer para proveerle? Darle, pero las monedas de veras, ¿verdad? No las de mentiritas, ¿no? Esas monedas, esas arras solamente son un adelanto, o sea, como una manera de ilustrarle que en lo porvenir ella no se va a tener que preocupar de nada, porque Él le va a ayudar. Él le va a proveer, Él le va a sustentar. ¿Ok? Entonces, el apóstol Pablo nos está diciendo que cuando recibimos el Espíritu Santo fuimos sellados, y eso es solamente las arras, o sea, eso es solamente el anticipo, la manera de que nosotros entendamos que no nos tenemos que preocupar, porque en adelante Él nos va a sostener, en adelante Él nos va a sustentar, en adelante Él nos va a proveer lo que necesitemos, ¿verdad? Porque la iglesia tiene necesidades. Nosotros como hijos de Dios tenemos muchas necesidades espirituales, emocionales, físicas, ¿verdad? Económicas, tenemos muchas necesidades. Y la Biblia dice que el Señor es nuestro proveedor. Aunque el Señor no nos da las cosas directamente, pero nos enseña cómo trabajar para alcanzarlas. ¿Ok? Entonces el apóstol Pablo está diciendo, ustedes ya van de gane, porque han recibido las arras del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo los va a guiar y los va a llevar al conocimiento para que sepan la grandeza, lo tremendo que es lo que Dios les ha dado a ustedes, sabiendo que aunque la lucha espiritual está fuerte, pero Él está por encima de todas las cosas. Él es la cabeza de la iglesia. Y esto es sumamente importante, lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí, que Él es la cabeza, que Dios lo puso por cabeza de la iglesia. Si Él es la cabeza de la iglesia, hermano, tenemos que estar confiados, tenemos que estar tranquilos, tenemos que tener fe en que el Señor sabrá con su sabiduría, habrá guiarnos y llevarnos a su conocimiento por medio de la palabra, para que podamos experimentar y para que podamos conocer todo lo que Él tiene reservado para nosotros. Amén.
Y si nos brincamos al capítulo 3, todo el capítulo 2, el apóstol Pablo hace también mucha presentación de su doctrina. Y en el capítulo 3, versículo 8 al 13, dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, escuche bien, a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Una vez más, el apóstol Pablo está escribiendo y está diciendo que a él fue escogido por Dios. Dicen: yo no me equivoqué, yo fui escogido por Dios para darles a conocer a ustedes, para que ustedes supieran cuáles son las riquezas inescrutables. ¿Sabes lo que significa inescrutables? Significa que podemos profundizar y profundizar y profundizar y nunca vamos a terminar de conocer las riquezas que Dios tiene para nosotros. O sea, que son interminables. No hay manera de conocer todo lo que Dios, las riquezas de su conocimiento y de su gloria. Dice: y esas riquezas de la sabiduría, de la gloria, del conocimiento de Dios, dice, sean dadas a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales. Una vez más, Pablo está diciendo que en los lugares celestiales hay principados y potestades que creen que son dueños del lugar donde están operando. Pero dice el apóstol Pablo: pero la iglesia es encargada de darles a conocer y de decirles: hasta aquí llegaron. De decirles: el reino de Dios ha llegado para establecerse en este lugar y ustedes tienen que retroceder. Una vez más, el apóstol Pablo está reconociendo que hay actividad espiritual de las tinieblas y que esa fuerza espiritual tiene que ser quebrantada por el conocimiento de la gloria de Dios por medio de la iglesia. Amén. Entonces, el apóstol Pablo está hablando aquí en estos pasajes, hermano, de una guerra espiritual, de una lucha espiritual. Pero mire, la iglesia está llamada a pararse en esta brecha, en esta guerra espiritual y permanecer firmes. Dice el apóstol Pablo: no, que mis tribulaciones no les hagan desmayar. O sea, el apóstol Pablo está escribiendo desde la cárcel, y los hermanos que estaban en Éfeso pudieron haber dicho: híjole, el Pablo ya lo metieron a la cárcel. Eso lo pudieron haber tomado como una señal de derrota. Y el apóstol Pablo les escribe y les dice: no se agüiten, que yo esté en la cárcel no es señal de derrota, al contrario. Dice: mis tribulaciones, dice, son la gloria de ustedes, porque eso quiere decir que vamos ganando terreno. Hermano, cuando usted y yo nos enfocamos en la lucha espiritual, van a venir tribulaciones, van a venir luchas, van a venir pruebas. Pero ¿sabe qué? Dice la palabra del Señor: somos más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque
la lucha espiritual, escúcheme bien, hay una guerra espiritual. Eso ya lo dijimos, ¿verdad? También hace unas sesiones atrás, que no es necesario que usted haya declarado la guerra, no, pero usted es parte de la iglesia y el diablo ha declarado la guerra a la iglesia y entonces estamos en guerra, nos guste o no, queramos o no queramos, estamos en esta guerra. Y usted tiene que tomar conciencia de ella. Ahora, la guerra espiritual de la que Pablo está hablando es una guerra espiritual que se gana principalmente, ¿verdad?, por medio de la oración. En 2 capítulo 4, es un texto que leímos la vez pasada. 2 capítulo 10, versículo 4. O sea, porque aunque andamos en la carne, o sea, en lo físico, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. O sea, el apóstol Pablo dice, hermano, no podemos pelear según la carne. ¿Cómo es pelear en la carne? Cuando te peleas con alguien a los golpes, cuando te agarras con alguien, ¿verdad? Y te das dicen aquí en Veracruz, ¿verdad?, un trabón y hasta te revuelcas en el piso y todo. Pero espiritualmente no podemos hacer lo mismo. Al diablo no lo podemos agarrar a escobazos. Al diablo no lo podemos agarrar y pegarle de balazos, ojalá. Pero no podemos, dice que es una lucha espiritual. Tenemos que, las armas de nuestra milicia, dice, no son carnales, son poderosas en Dios. Hermano, la oración es más poderosa que una bomba. La oración tiene más fuerza que cualquier arma que que el hombre pueda desarrollar. La oración, hermano, tiene sus efectos, sus consecuencias, causan, hermano, más estragos en el enemigo que cualquier arma. ¿Sabe por qué? Porque la oración es permanente. Cuando usted ora, cuando usted dobla sus rodillas, cuando usted busca al Señor, hermano, usted está estableciendo el reino de Dios. Usted está avanzando contra las tinieblas y las tinieblas retroceden. Mira, la lucha espiritual es un área un poco, es simple, es sencilla, pero se ha vuelto compleja. ¿Sabe por qué? Porque hay un montón de cosas que se le han puesto encima, ¿verdad?, como paja, que la Biblia no lo dice en ningún momento. La Biblia no lo menciona en ningún momento. El apóstol Pablo, mire, usted quiere aprender sobre guerra espiritual, lea la carta de los Efesios. Ahí el apóstol Pablo nos da las pautas para la guerra espiritual, para la lucha espiritual. Porque hay personas que pretenden hacer guerra espiritual, le pretenden hacer guerra al diablo, pero según la carne. Y dice la palabra del Señor por medio del apóstol Pablo, no militamos según la carne. Hermano, el diablo no se espanta tan fácilmente. Al diablo no lo vas a espantar. Mira, hay gente que cuando va a hablar de guerra espiritual, hasta se pone un uniforme de soldado y se pintan la cara, ¿verdad? Se ponen así camuflaje de guerra, como si el diablo fuera a decir, ay, ya me voy de aquí porque... Hay gente que dice, no, que vamos a la guerra espiritual y le vamos a lanzar flechas al diablo. Y gente que hasta literal se van al mar y empiezan a tirar flechas al aire y empiezan a regar ahí sus menjurjes que hacen y los empiezan a... Eso se parece más a la brujería.
Eso se parece más a lo que hacen en los centros espiritistas. La palabra de Dios establece cómo es la guerra espiritual a la que Dios nos ha llamado. Pero ¿sabe qué? No le gusta a la mayoría de la gente. No le gusta a la mayoría. La mayoría de la gente dice, no, guerra espiritual. Y se ponen, hermanos, se visten como, no sé, ¿verdad? Como soldados de esos, guerrero jaguar, guerrero águila. Y agarran el chofar, traen un chofar. Ese chofar es como si ese fuera el cuerno de chivo espiritual. Agarran el chofar, agarran el aceite, agarran y hacen un montón de liturgia y empiezan, porque eso la gente cree que es guerra espiritual. Y ahorita le voy a decir por qué. Porque a la gente le gusta toda esa faramaya, ¿verdad? No le podemos decir de otra manera. ¿Por qué la gente prefiere usar eso como guerra espiritual? Le voy a decir por qué. Porque lo que la Biblia llama guerra espiritual es, mira, Jesús, nunca vamos a encontrar un versículo en la Biblia donde Jesús le diga a los discípulos, vayan y persigan al diablo y corretéenlo y aviéntenle piedras y flechas y aviéntenle sal y aceite y córranlo. No, nunca vamos a encontrar. Jesús dice, vayan y prediquen el evangelio. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, enseñándoles que guarden las cosas que les he mandado. Vayan, dice Jesús, vayan y prediquen el evangelio. Esa es la guerra espiritual. Ir y predicar el evangelio y vivir una vida de tal manera que honre a Dios. Esa es la guerra espiritual verdadera. Por eso el apóstol Pablo, cuando llegó a Éfeso, vio que los discípulos estaban predicando, pero sin el poder del Espíritu Santo. Y lo primero que les dijo fue, a ver, vengan para acá. Tienen que recibir el Espíritu Santo. Y cuando recibieron el Espíritu Santo, entonces sí comenzaron a predicar con poder. Hermano, tenemos que entender lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Sabe qué es lo principal que usted y yo tenemos que hacer para la guerra espiritual? Andar en santidad con Dios. Y esa es la parte más difícil. Por eso a la mayoría de la gente no le gusta. Por eso prefieren las liturgias. Dicen, no, si tú traes el amuleto del Espíritu Santo y si tú traes la espada, hay gente que hasta espadas trae, espadas que hacen de madera y hacen ahí símbolos y se visten de tal cual forma y todo, y hacen todo. ¿Por qué? Porque es más fácil hacer toda esa actuación que vivir en santidad. Pero el apóstol Pablo dice, la verdadera guerra espiritual es cuando tú te entregas al Señor. Es cuando tú te arrepientes y renuncias a todo aquello en tu vida que tú sabes que no le agrada a Dios. Dice que los hermanos de Éfeso, los que habían estado en la magia, así se acuerda, trajeron sus libros, sus amuletos, todo lo que usaban antes en la hechicería y lo quemaron. ¿Sí se acuerda cuánto dijimos que era el valor de todo lo que quemaron? Más de 8 millones de pesos de todo lo que quemaron. ¿Y por qué lo quemaron? Porque había un arrepentimiento genuino, porque estaban dispuestos a cortar de tajo con el pasado y comenzar una vida nueva en Cristo. Y eso fue lo que hizo que la plenitud del Espíritu Santo se manifestara en ellos y las tinieblas retrocedieran. Cuando el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso, les dice, ustedes tienen que entender cuáles son las riquezas, déjense de andar. Hay gente, hermano, que dice, no, yo voy a leer y voy a estudiar y me voy a aprender los nombres de todos los demonios para reprenderlos. Y hay gente que se pasa años de su vida estudiando los demonios y se lo sabe, pero de principio a fin, los nombres y dónde viven y qué es lo que hacen y las características y todo, y saben más del diablo que de Dios. Hay gente que dice,
es que Dios me abrió los ojos espirituales. Y dicen, ahí hay un demonio. Ese que está ahí tiene un demonio. Y allá vi que pasó un demonio en forma de culebra. Y allá pasó uno en forma de murciélago. Y acá, y ven puro demonio. Y yo digo, si Dios les abrió los ojos espirituales, ¿qué será que nada más puro demonio hay en lo espiritual? ¿Qué será que nunca ven nada de Dios? ¿Qué será que nunca ven nada? Hermano, cuando el Señor nos abre los ojos espirituales, ¿sabe por qué el Señor a veces no nos los abre? Porque yo creo que caeríamos muertos de ver lo que hay en lo espiritual. Yo recuerdo una ocasión, estábamos orando y estábamos adorando a Dios ahí en el altar y se sentía la presencia de Dios, pero fuerte, fuerte. Y en esa parte que estábamos pero bien metidos con el Señor, y ¿sabe por qué sé que fue de Dios? Porque nos pasó a dos personas y los dos nos quedamos así y nos volteamos a ver los dos nos dijimos al mismo tiempo, ¿lo viste? Sí, sí, tú también lo viste. Sí, yo también lo vi. Y mire, estábamos adorando a Dios y de repente vimos en la iglesia como si no hubiera techo en la iglesia y como si estuviera cayendo a manera como de una neblina, como de una brisa, como un rocío que caía sobre la iglesia. Pero no era agua, no eran gotas de agua, eran como diamantes. Eran como joyas, como si alguien hubiera aventado así oro y cosas así brillantes y fueran cayendo, pero no de golpe, sino poco a poco, en lo espiritual. Nadie se puso a buscar en el piso, ¿verdad?, si había diamantes o si había oro, pero en lo espiritual, cuando adoramos a Dios, hermano, las riquezas de Dios descienden sobre nuestra vida en lo espiritual. No solamente hay un demonio y allá anda un chaneque y allá anda esto. No, podemos ver también las cosas que son de Dios. Podemos ver también, hermano, hemos visto ángeles en la iglesia del Señor. Cuando de repente suceden cosas espirituales fuertes, cuando de repente hay una lucha fuerte en lo espiritual, y hemos visto también los ángeles del Señor que están ahí guardando a la iglesia, respaldando la palabra del Señor. Pero no podemos decir, ay, como si tuviéramos unos lentes. Dice, ay, mira, ya veo todo lo espiritual. No es verdad. Pero hay gente que a veces se fanatiza porque es más fácil caer en eso que obedecer lo que la palabra de Dios nos dice. Vamos a continuar leyendo, porque dice el apóstol Pablo aquí que el Señor lo ha dado a Cristo. La operación del poder de Dios no solamente lo resucitó de los muertos, pero lo dio por cabeza a la iglesia. Fíjese qué importante es esto. Cristo, el primer paso que nosotros tenemos que entender para poder entrar en el área de la guerra espiritual es que Cristo es la cabeza, hermano. Y la iglesia es el cuerpo. O sea que el cuerpo no se manda solo. La cabeza, tiene una cabeza que lo manda. Hay un capitán que manda. Hay un rey que gobierna y es Cristo. Amén. En el capítulo 4, el apóstol Pablo comienza a hablar. Mire, ojalá tuviéramos de verdad tiempo para ver todo con detalle, pero vamos a ver lo más sobresaliente nada más, porque el capítulo 4 y el capítulo 5, el apóstol Pablo le habla a la iglesia de cómo debemos comportarnos como cristianos respecto a la palabra de Dios que nos ha sido confiada. Efesios 4:1, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es dignos de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu,
como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. El apóstol Pablo está hablándole a la iglesia, le está diciendo: hermanos, yo les ruego, yo les pido, desde aquí donde estoy preso en el Señor, dice, que anden como es digno del llamado que hay en vosotros. O sea, el apóstol Pablo está diciendo que vivan como verdaderamente un cristiano tiene que vivir. Hermano, pero ¿cómo le hacemos para cambiar la vieja naturaleza? Pero ¿cómo le hacemos? Porque ya somos salvos, ya tenemos a Cristo viviendo en nosotros, amén. Ya fuimos sellados con el Espíritu Santo, ya tenemos las arras del Espíritu en nuestra vida. Pero hay cosas en nuestra vida que están bien arraigadas. Hay cosas en nuestra vida que están pero bien ancladas y no tan fácil pueden salir. ¿Alguna vez le han sacado a usted una muela del juicio? ¿Qué le dice el dentista? Dice: híjole, esta muela está, pero tiene la raíz, pero bien agarrada, bien profunda, y no sale tan fácil. Y a veces el dentista está ahí, ¿verdad? Con la pinza agarrando y dando, y hasta te mueve la cabeza y está bien agarrada la muela. A veces ni siquiera la pueden sacar entera, ¿verdad? Tienen que partir en pedazos para poderla sacar, porque está bien arraigada. Hermanos, si esos son los dientes, ahora imagínense la vieja manera de vivir, el pecado, ¿cómo no va a estar arraigado en nuestra vida? Y hay gente que dice: yo ya soy salvo, yo ya tengo a Cristo, yo si me muero me voy al cielo, yo ya tengo la vida eterna, no te necesito ni ir a la iglesia. Hermano, miren lo que el apóstol Pablo está diciendo. Dice: les ruego que anden como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, en unidad, dice, solícitos en guardar el vínculo de la paz, una fe, un Dios, un bautismo. Así fuisteis llamados. O sea, como uno solo, como un cuerpo. La iglesia somos un cuerpo. ¿Cuántos dicen amén? Acuérdese que ya lo dijo antes, la cabeza es Cristo, pero nosotros somos el cuerpo. Dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia unos a otros en amor. Hay gente que dice: yo no voy a la iglesia porque los hermanos me caen re mal. Yo no voy a la iglesia porque ahí va una persona, ¿verdad?, que nada más la veo y siento como el hígado se me da. Dice la Biblia: soportándoos con paciencia en amor unos a otros. Acuérdese, si usted no perdona al hermano, el Señor se lo va a poner de vecino allá en el cielo, y ahí en la eternidad, ahí lo va a ver. Entonces, dice el apóstol Pablo: ¿por qué? ¿Por qué? Porque a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Aquí empieza a hablar el apóstol de los dones que operan en la iglesia. Dice: por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso es que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Fíjese que el apóstol Pablo usa palabras bien profundas en esta carta. Hasta muchos han dudado si es el apóstol Pablo que escribió esta carta, porque la mayoría de las cartas usa palabras y expresiones medias superficiales.
Lo que pasa es que las otras cartas Pablo las escribe mientras va en los barcos, mientras va en las posadas ahí. Pero aquí tenía todo el tiempo del mundo, estaba en la cárcel. Aquí tenía todo el tiempo del mundo para escribir con calma y usando palabras profundas. Y entonces dice el apóstol Pablo, el Señor, dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros pastores, a otros evangelistas, a otros maestros. O sea, dice, le dio dones a los hombres. Le dio dones, dice, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Cuál es el propósito de los dones que Dios nos da como cristianos, como iglesia? Perfeccionarnos. ¿Y dónde operan los dones del Señor que nos ha dado? Dice que constituyó a unos apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, maestros. ¿Dónde operan esos dones? Dígale al que está junto, dile, en la iglesia. En la iglesia. Y si nosotros no nos congregamos y no venimos a la iglesia, esos dones no pueden operar en nosotros para perfeccionarnos. Si somos cristianos, si tenemos a Cristo y si nos morimos nos vamos al cielo. Pero ¿y qué tal si el Señor tiene planeado que te mueras dentro de 20 o 30 o 40 años? ¿Vas a vivir 40 años siendo un cristiano incompleto? ¿Vas a vivir 40 años de cristianismo frío, espiritualmente mediocre, sin alcanzar lo que Dios quiere que alcances? Las riquezas que Dios puso en ti, no las vas a explotar, no las vas a conocer, no vas a obtener el beneficio de lo que Dios te dio. Pues la única manera de obtenerlo es, hermano, viniendo y siendo parte de la iglesia, para que los dones del Espíritu Santo que Dios le ha dado a la iglesia te beneficien a ti también. ¿Dónde operan los dones? En la iglesia. ¿Dónde va a obrar Dios para perfeccionarte, para que llegues, dice la Biblia, a la estatura de la plenitud de Cristo? ¿Cómo vas a llegar a la estatura de la plenitud de Cristo allá en tu casa viendo videos de YouTube? Sí, la palabra de Dios es una bendición cuando tú la ves, pero cuando tú vienes a la iglesia, aquí Dios trata con tu vida. Cuando tú vienes a la iglesia, hermano, aquí Dios usa los dones. ¿Cuáles dones? Los que dice aquí y los que dice en 1 Corintios capítulo 12. Los dones están activos en la iglesia. Si tú vienes a la iglesia, tú vas a encontrarte gente que tiene el don de predicar la palabra, y a través de esa predicación Dios te va a hablar. Te vas a encontrar personas que tienen el don de maestros, y a través de una clase te van a aclarar tus dudas y vas a entender más la palabra de Dios. Te vas a encontrar con personas que tienen el don de fe, el don de amor, que se van a acercar contigo y te van a decir: hermano, tenía rato que no le veía yo por la iglesia, ¿cómo ha estado? Estuvimos orando por ti, y eso te va a bendecir. Te vas a encontrar con gente que tal vez Dios le dé una palabra de ciencia, una palabra de sabiduría, y te diga: mire, hermano, yo no sé por qué, pero desde hace rato que lo estoy viendo, el Señor puso en mi corazón que yo le dijera esta palabra, este versículo, y déjeme orar por usted, porque yo sé que Dios tiene algo con su vida y lo va a bendecir. Y eso nos va perfeccionando, eso nos va haciendo que crezcamos cada vez más en el Señor. Pero cada vez que usted se deja de congregar, usted se pierde de esto. Nos perdemos, nos perdemos. ¿Cuál es el fin de los dones? Perfeccionar, versículo 12, a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Acuérdense que el cuerpo de Cristo es la iglesia. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Oiga esto que viene: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Fíjese, ¿qué palabras usa Pablo aquí? Para que ya no seamos niños fluctuantes, que cualquier viento de doctrina viene y los mueve. Gente que está en la iglesia por 20 años y un día vienen otros y le dicen: no, ¿sabes qué? El Espíritu Santo no es Dios, es una fuerza, es un poder, pero no es Dios. Y gente dice: con razón, sí, fíjate que yo siempre, y 20 años en la iglesia, y viene alguien y te dice: y ya te movió.
Viene alguien y te dice, no, hermanos, que fíjate que además de todo y de la palabra y esto, tenemos que guardar las fiestas y tenemos que, Señor, ¿verdad? Y tenemos que hablar en hebreo y tenemos que tocar el chofar, porque eso es, y gente, y dice, ah, sí, es verdad. Y ya de repente los ves y ya traen ahí ya se hicieron judíos. Alguien vino y los movió y tenían 20 años, 30 años, estaban en la iglesia. Y alguien vino con un viento de doctrina. ¿Por qué? Porque en esos 20 o 30 años fue inconstante. Nunca dejó que los dones de Dios lo llevaran a la estatura de Cristo. Y de repente viene alguien y les sopla y los tumba. Y los mueve. Y los hace dudar. Y les tambalea la fe. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concretado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Cuando permanecemos en Cristo, cuando venimos, decimos, esta semana el diablo me pegó una rastriza, pero no importa, yo voy a la iglesia porque necesito llenarme de la palabra de Dios. Esta semana otra vez tuve luchas, perdí la batalla, pero el domingo me presento otra vez en la iglesia porque la próxima semana va a ser diferente. Pero si perdemos la batalla en la semana y decimos, no, pues si ya me embarré tantito, pues ya me voy bien en el lodo, ¿verdad? Para que valga la pena. Ya dejo de ir, si ya dejé de ir una semana, pues ya dejo de ir el mes completo para que... Y nos vamos apartando más del Señor. Pero dice la palabra del Señor, pero el objetivo es que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Ese es el objetivo. Y cuando crecemos espiritualmente, cuando conocemos lo que Dios tiene para nosotros, hermano, vamos ganando terreno a las tinieblas. Vamos dando a conocer a las potestades y a los principados la gloria de Dios en nuestra vida. ¿Ah? Que todos los demonios y todos los que andan en el aire nos ven y dicen, híjole, mira apenas la semana lo traíamos ahí todo como trapo y mira el domingo se levantó, se llenó de la presencia de Dios y ahora ya no podemos con él. Y les damos a conocer, porque eso es el apóstol Pablo, les damos a conocer las riquezas de Dios que hay en nuestra vida. Pero a veces los demonios son los primeros que dicen, ya se levantó dice que ahora sí se va a levantar, dice que ahora sí, ahorita vas a ver cómo de volada, no camina, no camina muy lejos, ¿verdad? Y lo volvemos a tumbar enseguida. Esto pues, dice el apóstol Pablo, versículo 17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Dice el apóstol Pablo, ¿quieren hacer guerra espiritual? ¿De verdad? Bueno, lo primero que tienen que hacer es ya no anden como los otros gentiles. O sea, que haya un arrepentimiento genuino en su vida, que haya fruto digno de arrepentimiento, que la gente los vea y diga, verdaderamente Dios ha hecho un cambio en la vida de ese hombre, verdaderamente Dios ha hecho un cambio en la vida de esa mujer. Pero si la gente nos ve y somos los mismos de antes, pero si la gente viene y nos echa bronca y reaccionamos igual que antes y brincamos en la carne igual que antes, entonces la gente dice, mira, ¿y eso que va a la iglesia? ¿Y de qué le sirve, verdad, que vaya a la iglesia si sigue siendo igual de peleonero, igual de grosero, Y entonces no damos testimonio de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Y hay gente que se cansa. Hay gente que dice, yo ya intenté, yo ya le hice y de plano no puedo. Entonces mejor voy a que me vacíen una botella de aceite encima para ver si así se me va. Demonio de chisme.
Ese no es un demonio, esa es una obra de la carne. Te tienes que arrepentir. Vengo a que oren por mí para que se vaya de mí este demonio de alcoholismo. No, no es un demonio. La Biblia nunca dice que Jesús sanara a un alcohólico, pero sí dice la Biblia que Jesús sanó a mucha gente que traía heridas en su corazón, que se manifestaban de diferentes maneras en su diario vivir, y el alcoholismo es una de ellas. La Biblia dice, hermano, que es de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pueden pasar, pueden quedar atrás, y Dios puede hacer todas las cosas nuevas, pero depende si nosotros estamos dispuestos a vivir como el Señor nos demanda que vivamos, ya no como los otros gentiles. Versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Versículo 28, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Por eso muchos no quieren esta guerra espiritual que el apóstol Pablo dice. Por eso muchos mejor prefieren comprarse el chofar que vale como 5,000 pesos, pero no importa, pero viene de Jerusalén. No, por eso muchos prefieren comprar la botella de aceite con sal y con jugo de uva, ¿verdad? Para hacer el menjurje y aventárselo a los demonios para que se espanten y se vayan. Porque es más fácil hacer todo eso que vivir de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice que vivamos. La palabra de Dios no dice que vayas y persigas a los demonios y les avientes flechas y les escupas y les digas, no. La Biblia dice, vive en santidad como el Señor te manda que digas. Esa es la guerra espiritual. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Nosotros no tenemos que espantar ni que corretear al diablo. El diablo solito se va cuando ve que nosotros nos sometemos a Dios. Pero a veces lo hacemos al revés. A veces resistimos a Dios y nos sometemos al diablo. Y entonces todo sale mal. Capítulo 5 de Efesios dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero toda fornicación, toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, comprobando lo que es, dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable para Dios. Escuche: y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Hermano, no vista a sus niños de Halloween. No participe en las obras de las tinieblas. Mejor repréndalas.
No participe en nada que tenga que ver con las tinieblas, con Satanás, con el mundo. No participe usted en nada de eso. Manténgase firme en sus convicciones. Dicen, ni siquiera se mencionen estas cosas entre ustedes. Dice versículo 12, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz los manifiesta todo. Versículo 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos, cantos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y apenas está hablando el apóstol Pablo en términos generales. A partir del versículo 21 comienza a hablar acerca del matrimonio. Y ahí sí se pone bueno. Y después que habla del matrimonio, habla de los hijos. Y después que habla de los hijos, habla del trabajo. Y al final, bueno, ya casi al final, en el capítulo 6, versículo 10, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea, el apóstol Pablo dice, mira, ya lo primero es andar en santidad, crecer en el Señor, dar fruto digno de arrepentimiento, dar buen testimonio de Dios, conocer las riquezas del Señor. O sea, el apóstol Pablo dice, primero es todo eso. Después es tener orden en tu matrimonio, en tu familia, en tu relación con tus hijos, en tu relación con tu trabajo. Y ya que todo eso está en orden, entonces sí viene lo que a muchos les gusta. Pero muchos cambian. Muchos primero empiezan a reprender y atar demonios y su vida la tienen hecha un relajo. ¿Qué autoridad podemos tener sobre los demonios? ¿Sabes qué hacen los demonios cuando los reprende a alguien y tiene su vida hecha un desorden? Se ríen. ¿Qué autoridad podemos tener sobre ellos? Pero cuando estamos, mire, alineados con Dios por medio de su palabra, entonces sí, dice el apóstol Pablo, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Fíjese bien lo que el apóstol Pablo está diciendo. Mire, el Señor no se equivoca, hermano, que el Señor escribió por medio del apóstol Pablo hasta el más mínimo detalle. Dice que tenemos que vestirnos de la armadura de Dios y estar preparados. Dice, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores. Ok, todo eso dice. Así que tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Ese es el propósito. Cuando todo acabe, o sea, cuando la lucha termine, usted y yo tenemos que estar firmes como al principio. ¿De qué sirve, dice el apóstol Pablo, de qué sirve que yo ganara el mundo si pierdo mi alma? ¿De qué sirve que ganemos y que discipulemos y que prediquemos? ¿De qué sirve que hablemos en lenguas? ¿De qué sirve que reprendamos demonios, que nos sepamos los nombres y las clasificaciones de todos los demonios? ¿Y de qué sirve que andemos ahí, verdad, salpicando a la gente con aceite ¿Y de qué sirve que le demos 7 vueltas aquí a la cuadra o a la ciudad? ¿De qué sirve si al final, dice, no vamos a estar firmes?
Por eso dice el apóstol Pablo, para que pueda resistir y habiendo acabado todo, estemos firmes. Hermano, la lucha espiritual no es simbólica, es una realidad. Y la única manera de que usted y yo podamos hacerle frente y hacer retroceder las tinieblas es vivir una vida llena del Espíritu Santo. Una vida que dé testimonio de que Cristo vive en nosotros. Esa es la única manera, hermano, que las tinieblas van a retroceder. Las tinieblas no retroceden de otra manera. El diablo, ¿tú crees que el diablo se va a espantar porque alguien grite mucho? ¿Tú crees que el diablo se va a espantar porque alguien se viste de soldado y se pinta la cara? ¿Tú crees que el diablo se va a espantar porque alguien viene y toca el chofar? No. ¿Sabes qué es lo que hace que las tinieblas retrocedan? Cuando la iglesia se levanta en fe, llena del Espíritu Santo de Dios, caminando en obediencia y en santidad como la palabra de Dios lo enseña. Ahora, la lucha va a ser fuerte, porque las tinieblas no están dispuestas a retroceder ni a ceder terreno. Pero por eso quiero pedirle que se ponga de pie y vamos a leer lo que el apóstol Pablo escribe en Romanos, capítulo 8. Vamos a pasar a veces por tribulaciones. Vamos a pasar a veces por luchas. Vamos a pasar por el desierto muchas veces. Pero fíjese lo que dice el apóstol Pablo. Romanos 8, 35 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre o desnudez o peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. O sea, dice el apóstol Pablo, que tú crees que la tribulación, el hambre, la persecución, la espada son motivos para apartarse de Dios. Dice, de todos modos los vamos a sufrir, aunque no fuéramos cristianos. De todos modos va a haber tribulaciones, va a haber eso. De todos modos nos vamos a morir un día. Dice Pablo, versículo 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. O sea, la diferencia es que la gente del mundo pasa por todas estas cosas, pero no tienen esperanza. La diferencia es que nosotros pasamos por todas estas cosas, pero somos más que vencedores en Cristo Jesús. Por lo cual, versículo 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, escuche, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermano, nada ni nadie nos puede separar, los principados, las potestades. Dios nos ha dado la victoria sobre ellos. Lo único que tenemos que hacer es, hermano, ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Es lo único que tenemos que hacer. No tienes que andar persiguiendo demonios o persiguiendo. Lo que tenemos que hacer es caminar en obediencia y santidad y predicar la palabra de Dios. Y si en el camino se te atraviesa un demonio, el Señor te da el poder y la autoridad para hacerlo a un lado. Sáquese de aquí, deje de estorbar la obra de Dios. Y los demonios se van en el nombre de Jesús y seguimos con la obra del Señor. Pero no andamos persiguiendo demonios. No somos cazafantasmas. No somos Van Helsing, ¿verdad? Para andar persiguiendo ahí a los demonios, a los fantasmas. No, somos la iglesia de Jesucristo. Y Jesús dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Pero lo que tenemos que hacer es ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Que el Espíritu Santo de Dios se derrame sobre nuestras vidas, que los dones que Dios compró con su sangre, que Jesús compró con su vida para la iglesia, sean derramados sobre su iglesia. Levante sus manos en esta tarde delante del Señor.
que los dones del Espíritu Santo de Dios que Jesús compró con su sangre para su iglesia sean derramados sobre todos nosotros en el nombre de Jesús y sean usados para la perfección de los santos, para el crecimiento, para la edificación de todos nosotros como hijos de Dios. Que el Espíritu Santo, que el mismo Espíritu Santo que levantó a Jesús de los muertos, el mismo Espíritu Santo que hizo rodar esa piedra que estaba puesta sobre el sepulcro, sea el mismo Espíritu Santo que el día de hoy quite cualquier piedra que estorba en nuestro caminar y en nuestro crecimiento cristiano, y que seamos llenos del Espíritu Santo de Dios. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes sed llenos del Espíritu. Sed llenos del Espíritu. Sed llenos del Espíritu, dice su palabra. Levante sus manos en esta tarde. Dígale: Señor, yo quiero ser lleno de tu Espíritu. Yo quiero ser lleno de tu presencia, Señor. De otra manera no puedo vencer. De otra manera no puedo alcanzar lo que tú me has dado, Señor. De otra manera no puedo cambiar. Hay cosas en mi vida que he querido cambiar y por más que quiero no puedo, Señor, porque no tengo la fuerza por mí mismo. Pero hoy te pido, Espíritu Santo, lléname, Señor, con tu presencia. Lléname con tu poder, Señor. Rompe cualquier cadena, rompe cualquier atadura, destruye cualquier fortaleza, Señor, que hay en mi vida, y ayúdame a caminar en santidad y en obediencia a tu palabra, Señor. Levanta tus manos en esta tarde y vamos a